aquello, Padre Santo, que interfiere, todo aquello que trata de interferir en que tu palabra corra y sea glorificada, échalo fuera en el nombre de Jesús. Todo mal pensamiento, toda idea, Señor, contraria, todo lo que no te agrada, purifica nuestras mentes, limpia nuestras mentes, Señor, para que podamos escuchar y percibir tu palabra y sacar de ella el mejor provecho, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bendecimos a nuestros seguidores en las redes sociales, los que nos ven, Señor, a través de las redes. Sabemos, Padre Santo, que allá afuera no hay límites, Señor. Padre, que sean tocados, que sean quebrantados, que tu Espíritu Santo los libere de cualquier situación negativa, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay enfermos, sánalos, Padre. Si hay gente que está pasando alguna situación difícil en este momento, Señor, glorifícate en sus vidas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pueden sentarse. El tema de esta mañana, este mediodía, la transfiguración de Cristo, uno de los momentos más sublimes entre Cristo y 3 de sus discípulos. Se aclara que 3 de sus discípulos, y eran 12, pero solamente 3 que estaban con él. Cuando hablamos de transfiguración, es un término que viene del griego metamorfosis, metamorfó, o cambiar de forma. La transfiguración es uno de los momentos más trascendentales entre la crucifixión y resurrección de Cristo. Y se dice que es un anticipo de la gloria del Mesías, que se cree que fue en el monte Hebrón, en que fueron testigos oculares. Oculares quiere decir que ellos estaban viendo. 3 de sus discípulos, lo que se conoce como el círculo íntimo de Jesús. Tenía 12 discípulos, pero de 12 eran 3 los que no se desprendían de Jesús. Paso que daba Jesús, ahí iba Pedro, Jacobo y Juan. ¿A dónde iba? Si Jesús les decía, supongamos que estaban en Jerusalén, les decía vamos a Betania, los 12 estadios de Jerusalén. Pedro, Jacobo y Juan estaban como el soldado, dispuestos. A los otros había que andarlos, como dicen, empujando, decimos nosotros en Chapín, en latín. Aquí dice puchando, puch. Había que andarlos puchando, había que andarlos levantando, había que estarles sacudiendo la cama, como los hermanos en otras iglesias, no aquí, ¿verdad? Que vienen tarde porque les cuesta levantarse, pero no aquí. Aleluya. Hay iglesias a esta hora que tienen servicio a las 6 de la mañana del día domingo, porque no tienen otro espacio donde congregarse. Hay iglesias que, si son, por ejemplo, que les permiten, tal vez una iglesia americana, morenos, qué sé yo, tener un servicio, pero resulta que hay 6 congregaciones que usan ese mismo templo ese día. Y por supuesto la iglesia oficial. Y he sabido casos de hermanos que les dicen, bueno, solamente puede usar el templo de 6 a 8 de la mañana. Y ahí están los hermanos bien bañaditos, bien cambiaditos, los niños también bien vestiditos, amén, y el culto, y les queda libre todo el resto del día, porque no les queda otro remedio, no les queda otra alternativa. Hay otras lo tienen, por ejemplo, de 8, y si esos salieron de 6 a 8, los otros tienen de 8 a 10, porque a las 10 llega la iglesia oficial, los dueños del templo. Pero ahí están los hermanos temprano, adorando a Dios. ¿Por qué razón?
la obra del Señor. Ese tipo de creyentes era Pedro, Jacobo y Juan, que no se desprendían del maestro. A los otros dije había que andarlos levantando. Pero estos Pedro, Jacobo y Juan eran conocidos también como los hijos de Zebedeo y Salomé. Zebedeo y Salomé su esposa. Entonces, por lo visto, eran hermanos. Y estos eran los que nunca, dije, se desprendían del maestro. De Pedro era evidente que siempre sobresalía. De Juan era quien se acostaba en su pecho. ¿Han escuchado eso? Que el apóstol Juan se acostaba en el pecho de Jesús. Pedro fue quien confesó a Jesús ser el Hijo del Dios viviente. Cuando en una ocasión les preguntó Cristo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Porque unos decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y le dijo Pedro: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y fue a quien Cristo le dijo, ¿y sabe qué fue lo que le dijo Cristo a Pedro? Bienaventurado eres Simón, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y Pedro, Jacobo y Juan habían presenciado la resurrección de la hija de Jairo. Habían visto muchos milagros. Amén. Pero Jesús iba con los que estaban más cerca, lo que se conocía como el círculo íntimo de Jesús. Fueron los que más tarde llevó al monte Getsemaní, cuando los dejó orando, cuando el Señor dijo: Padre mío, si fuera posible, pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, hágase la tuya. Dice que se llevó a Pedro y Juan porque él sabía, y fue lo que también resultaron durmiéndose. El Señor les dijo: no habéis podido velar ni siquiera una hora. O sea que a pesar de que eran los más cercanos, allegados, preferían dormirse con Jesús, pero no abandonarlo. Amén. Este sermón se divide en 6 puntos. Primero, los días humanamente más cruciales para Jesús y sus discípulos. Los días más cruciales para Jesús y los discípulos. Cuando hablamos de días cruciales, estamos hablando de días tormentosos, de días difíciles, como nos toca a veces en la obra del Señor, nos toca en el ministerio. Días difíciles, cuando problemas por aquí, problemas por acá, pasa esto por aquí, pasa esto por allá. Días difíciles. Aleluya. Cuando hemos tenido que levantarnos a la 1 de la mañana, a veces enfermos también, para llevar a alguien al hospital, y que pudimos haberle dicho en algún momento: ¿sabe qué? Pague un taxi, si usted no tiene, pues ahí yo le voy a ayudar. Hoy en día está muy famoso el Uber. La persona quería que fuera su pastor que lo llevara, más si estaba pasando una situación difícil, que más que recibir palabras de aliento, ¿verdad? Entonces, 6 días humanamente difíciles. Número 2, una transformación a la vista de ellos, se transformó delante de ellos. Número 3, 2 personajes desconocidos para Pedro, Jacobo y Juan, ya vamos a hablar de eso. Número 4, una experiencia que Pedro no quería que terminara. De pronto desaparecen Moisés y Elías. La pregunta sobre Elías y la respuesta de Jesús. Entonces, parece muy sencillo. Primer punto, los 6 días humanamente más cruciales. Verso 1 dice: 6 días después de esto, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos.
Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Wow! Imagínense esa transfiguración. ¿Por qué los otros no fueron? ¿Por qué solamente Pedro, Jacobo y Juan? Pues repito, eran los que más estaban cerca del maestro. Él se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Pedro, aunque no había experimentado un verdadero encuentro con Jesús, era quien más le sobresalía, porque eso lo hemos dicho aquí muchas veces, que Pedro, a pesar de andar 3 años y medio con Cristo, a pesar de ver tantos milagros, a pesar de haber caminado sobre las aguas, a pesar de haber visto la alimentación de los 5,000, a pesar de ver resucitar muertos, dar vista a los ciegos, liberar endemoniados, Pedro no estaba convertido. Qué triste, ¿verdad? Que hay gente que tiene años de años y no está convertida. Era Pedro. Pero Dios tenía un propósito para Pedro. Dice que eran 6 días y que aunque juntos los discípulos dejaban ver un cierto distanciamiento aún con el mismo Jesús, como Jesús les había dicho que se iba a ir, que iba a morir y todo lo que decía, ellos como que había como cierto distanciamiento, como que no entendían, como que estaban claudicando en que qué pasa con esto. ¿Será que hemos perdido tanto tiempo de andar con el maestro? Y ahora resulta que se nos va. ¿Me entienden, no? Y ahora resulta que se nos va. 3 años y medio de andar con Jesús, de servirle, y ahora resulta que se nos va. Entonces eso como que confundía a los discípulos y como que los tenía medio así indecisos. Imagínense que Jesús estaba a punto de ir a la cruz. Era cuando más necesitaba quizás el apoyo de ellos que estuvieran más cerca, pero dice que ahora había un distanciamiento. Tiene un propósito para ellos también, porque acuérdense que Jesús fue a la cruz del Calvario solo, nadie más participó, ni el mismo Padre, porque dice que cuando Jesús estaba en la cruz, una de las últimas palabras de Jesús fue: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que Jesús se sintió desamparado aún por su Padre, cuando él mismo decía: el Padre y yo uno solo somos. Algunos dicen que el Padre no soportó ver a su Hijo muriendo en la cruz. Esa es una versión. Y la otra es que el Padre a propósito quitó la mirada de la cruz para que Jesús solo pagara el precio, que Jesús solo cumpliera el plan de redención para la raza humana. Ahí no participó el Padre, Jesús solo, ni el Espíritu Santo. Jesús solo en su humanidad, humanamente. Así nos sentimos en ocasiones también, siervos de Dios. Aleluya. Cuando a veces a mí me ha tocado predicar, como lo dije en el pasado. Me acuerdo cuando no teníamos local propio. Aquí hay hermanos que recuerdan todavía, los García, cuando teníamos que pagar en aquel tiempo $1,300, $1,500, $1,800 de renta a los biles. Hoy en día, en aquel tiempo era igual que hoy. Y eran 25 días, 25 del mes, faltaban 1,000, 1,200. Si no se había juntado en 3 semanas, ¿qué se iba a juntar en la última semana? Y
este servidor predicando, sentía que la cabeza me partía por aquí, por la mitad, por la preocupación. Y así tener que alimentar al pueblo, darle palabra, porque si la predicación no llena las expectativas, pues me voy para otra iglesia, lo común, ¿verdad? Lo común. Aleluya. Así se sentía Jesús, solo. Dice que los discípulos se extravían, una especie de distanciamiento. Les había hablado de su muerte, de perder la vida por él para ganar la eterna. Eran días de soledad, silencio y confusión. Y el segundo punto dice una transformación en la vista de ellos. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron, ¿qué dije? Blancos como la luz. Una reafirmación de su gloria al revelarse como Dios mismo y como la fuente de toda luz. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, como los vestidos mesiánicos del sumo sacerdote que leemos en el Antiguo Testamento, que eran vestidos, dice que aparte que eran vestiduras de púrpura y lino fino, que eran ropas carísimas y que tenían que estar nítidas, resplandecientes, porque para Dios lo mejor. Yo añoro los tiempos hace 30, 40 años, cuando todos, adultos, jóvenes, la iglesia, veníamos bien vestidos, elegantemente vestidos. Como cuando se va a una reunión social, allá en mi tierra es en Decaché. Usted ve que incluso hasta en las cortes, los presos, los criminales, los que van a presentarse al juez, los abogados los visten para que ante el juez, ¿no? ¿Okay? Cuanto más ante el Señor de señores, al Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. A Él sea toda la hora. Las vestiduras del sumo sacerdote eran finísimas, blanca, nítidas. Pero dice que así se resplandeció el rostro de Jesús y todo Él en la transfiguración. En la escena de la transfiguración del Señor revela no en humillación, sino en gloria. Ahora, ahí se revela ya no en humillación, sino en gloria. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero es asunto de creerle a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Él. Aleluya. Todos pasamos un proceso. Todos pasamos un proceso. El proceso de la formación. A veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para tratar con nosotros, para tratar con nuestro carácter. Aleluya. A veces nos pega donde más nos duele, porque Dios está puliendo. ¿Sabe lo que es pulir? Está puliendo nuestro carácter. Aleluya. Para que crezcamos cada día y servirle mejor a Él y dar un mejor testimonio de impacto, de una manera especial, de fortalecer la fe. También al revelarse así Jesús, al transfigurarse, era una manera de fortalecer la fe de los apóstoles ante lo que iba a pasar, ante lo que estaba por venir, porque venía lo peor, que era su arresto, que era su crucifixión, su muerte. Entonces Dios está preparando a la iglesia, porque vienen cosas grandes. Pero así como vienen cosas grandes, también acuérdese que el diablo no se queda callado. El diablo está a la expectativa
de ver de qué manera deshonra, desacredita el Evangelio, la obra del Señor, y son miras fluctuantes. Si no mira a nosotros así inseguros como estaban los apóstoles, como dije, los tres estos distanciados cuando Jesús más lo necesitaba. Aleluya. Yo me recuerdo, volviendo al punto que hablaba, estábamos en un lugar, en la Burlington y la 9, estrechos, cómodos, para subir unas graditas ahí, una sola persona cabía. Si hubiera habido un terremoto, una emergencia, quién sabe qué hubiera pasado, porque no había salida, una sola persona cabía para arriba. Apareció otro local a una cuadra, ahí se iban a pagar creo que $800 más, y los líderes, vamos pastor, Dios poderoso, Dios es fiel, por fe pastor, y allá vamos a hacer el contrato. Ya cuando estábamos ahí, los líderes, uno que se accidentó resultó deshabilitado, el otro como 3 o 4. Y así es la gente. Y era cuando le digo que a veces era el día 25 del mes, faltaban que 1,000, que 1,200, que 1,300 para juntar la renta, parte de la luz y el agua. Si no se había juntado en 3 semanas, ¿cómo se juntaba? Ese es el ministerio, cuando se aman las ovejas, cuando se aman las almas, cuando estamos dispuestos a dejarlo todo por la obra del Señor. Y por eso digo, a veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para amoldarnos, para moldar nuestro carácter. Aleluya. Y ahí que usted me escucha constantemente decir que el cristiano no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. ¿Cómo reaccionar? ¿Amén? Pero dice, ¿qué dice la Biblia? Que a paz nos llama el Señor. ¿Qué dice? Bienaventurados, ¿qué? Los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán la gloria de Dios. Aleluya. Así que entonces, ni Moisés, 2 personas dicen no desconocidas para Pedro, Jacobo y Juan. Tercer punto, se les aparecieron Moisés y Elías. Pero imagínense, hermano, Moisés y Elías, ¿cuánto hacía que Moisés había muerto? Dios lo había enterrado. ¿Cuánto hacía? A Elías Dios se lo había llevado transfigurado, se lo llevó al cielo, no en un torbellino o algo así. ¿Cuánto hacía? No hacía 1 año, no hacía 1 mes, no hacía. Sin embargo, cuando aparecen ahí, Pedro no estaba ni por nacer. Juan y Jacobo no estaban ni por nacer, ni los abuelos ni los tatarabuelos. Pero cuando volvieron ahí frente a Jesús, lo reconocieron Moisés y Elías. ¿Se da cuenta? ¿Quién se lo reveló? Porque Pedro y Jacobo y Juan estaban en el Espíritu. Estaban en el Espíritu. Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para... Porque Pedro era bien emocionalista. En otras palabras, Pedro dijo, ya la hicimos. Ya la hicimos. Quedémonos aquí porque esto está bueno, Señor. Pedro en ese momento no se preocupaba ni por su familia, porque tenía esposa, tenía hijos, Juan y todos ellos tenían. Pero quedemos aquí porque esto ya llegamos. ¿Okay? Esa es la gente de emoción, la gente que se emociona. ¿Okay? Como aquellos que el Señor mandó de 2 en 2 a predicar. Y venían, Señor, los demonios nos sujetan. Y venían contando maravillas.
las emociones con que venían. Jesús les dice: no se alegren por eso. Alégrense por sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, y habemos creyentes que nos emocionamos cuando vemos las cosas, esas épocas bonitas que llegan. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, ahí entonces se ven, allá en mi tierra ahí es donde se ven los colores. Ahí es donde se ve realmente si somos o no somos. Entonces, Elías, dije, fue llevado a esta tierra en presencia de Eliseo. Usted recuerda la historia cuando fue, ¿no? Moisés en el monte Sinaí, y antes en la zarza ardiendo, y luego dice que murió y Dios lo enterró. Moisés nos dio la ley. La ley. Y Elías dice que era en la Biblia aparece como el representante de los profetas. Entonces, pues obviamente, históricamente eran conocidos, pero físicamente no eran conocidos. Repito, cuántos miles de años o cientos de años hacía que había muerto Elías, y había muerto, Elías se había ido al cielo, perdón, Elías se había muerto, pero ahora lo reconocen facilito. Sí, como le digo, cuando Elías se fue al cielo y Moisés murió, pero ni estaban por nacer. Así es como el Espíritu Santo nos revela grandes cosas. Así es como el Espíritu Santo trata con nosotros. Porque Dios quiere cosas grandes, tiene cosas grandes. Dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué habla Pedro? ¿Qué hablaba Jesús con Moisés y Elías? ¿De qué hablaban? Dice que hablaban de su muerte y resurrección. Y Pedro y Jacobo yendo, y Juan, que Jesús Pedro y Moisés estaban hablando que iba a morir y que iba a resucitar. Y aún así, a pesar de que Jesús se los había dicho tantas veces y que conocían el Antiguo Testamento, cuando arrestan a Jesús, ¿quién fue el primero que salió corriendo? Pedro. ¿Quién fue el primero que dijo: vamos a pescar? Después que habían enterrado a Jesús. Pedro. Y no acababa de ver que Jesús y Moisés y Elías hablaban de su muerte y su resurrección. ¿Se da cuenta que tan fácil se nos olvidan las bendiciones? ¿Se da cuenta que tan fácil se nos olvida lo que Dios hace con nosotros? Tan fácil. Es que por eso digo, Dios siempre tiene que estar tratando con nosotros, porque se nos olvida. Y así hay hermanas y hermanos que uno los visita cuando tal vez han dejado de venir y están ahí, sí, pastor, que esto, que lo otro. Para allá la segunda visita menos, ya la tercera ya hablan un poquito arrogante, ya con una actitud defensiva. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se ha ido perdiendo la conexión con el Espíritu Santo. Pero si nos mantenemos fieles al Señor y firmes en su palabra y obedeciendo, aleluya, entonces el Señor nos está capacitando, nos está preparando. Dejar la obra del Señor por otras cosas que puede ser que sean importantes, pero que no es la última palabra. Que no es la última palabra.
faltar a la iglesia a veces por cosas que no son de importancia, que puede ser importante, pero que no es la última palabra. Aleluya. Entonces, Pedro no había entendido lo que ellos hablaban de su muerte. Ahora que el Señor había reconvenido, quería quedarse ahí por más tiempo. O sea, repito, a Pedro se le olvidaba en ese momento que tenía su familia, que tenía esto, que tenía el otro. Ni siquiera pensaba en los otros 9 discípulos que estaban allá abajo. Por la emoción. Lucas dice que Pedro no sabía lo que decía. Hay momentos en que como humanos debemos poner los pies en la tierra. Y de pronto dice que cuando más emocionado estaba Pedro, Jacobo y Juan, una nube los cubrió y desapareció Moisés y Elías y Jesús quedó solo. Las bendiciones, cuando llegan, hay que aprovecharlas. Hay que aprovechar las bendiciones porque puede ser que sea en este momento la bendición y el ratito se va. En este momento hay que aprovecharla, llenarnos de esa presencia del Señor. Llenarnos de la presencia, no permitir que nada nos distraiga. Y sabe una cosa, después que una nube los cubrió, dice, se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado. Una confirmación más. Pero repito, Pedro no estaba escuchando. Sin embargo, días después que arrestan a Jesús, el mismo Pedro es el que sale huyendo. El mismo Pedro es el que niega a Jesús 3 veces. Que vale la pena, hermano, que analicemos cómo está nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? No es las reacciones, no son las acciones, perdón, son las reacciones. Y ahora, este es mi hijo amado, a él oíd. En Cristo se cumple la ley y los profetas. Moisés y Elías, dije, ya habían hecho lo que tenían que hacer. Ya habían hecho su misión, habían cumplido su misión sobre esta tierra. Y ahora dice que se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor. Claro, ¿verdad? Ante una manifestación de tal naturaleza, ¿quién no va a tener temor? Se postraron sobre sus rostros, sintieron temor. Lo mismo que sintió Saulo también cuando tuvo el encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Es que el temor a Dios, la reverencia a Dios, en la casa de Dios. Si queremos que Dios se mueva, tenemos que comenzar por ser reverentes en la casa de Dios. Aleluya. Bendito Jesús. De pronto desaparecen Moisés y Elías. Los dos personajes han desaparecido. Jesús se acerca y les toca. ¿Cómo se? Aquí estoy. Los alienta y les consuela. Le dice: levantaos y no temáis. Debían ocultar lo que habían visto. Ni siquiera sus compañeros debían saberlo. Fuera la recomendación, el consejo que Jesús les dio: lo que han visto no se lo digan a nadie. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no quería que la gente lo alabara, lo reconociera antes del tiempo. Antes del tiempo. Tenía que llegar hasta el momento. Y esto confundiría aún más y alentaría las pasiones políticas en su contra. Los demás comprenderían mejor después de la resurrección. Y ahora la pregunta sobre Elías y la respuesta de Jesús. Versos 10 al 13. Lucas dice que Mateo y Marcos omiten lo que indica que la transfiguración fue de noche, porque dice al día siguiente. Ellos conocían la profecía de Malaquías, en donde se dice que Elías vendría primero, lo sabían, y esto ponía más en duda la identidad de Cristo como el Mesías. Al ver a Elías en la escena, a pesar de que Pedro ya lo había confesado. Por eso dije que Jesús les dijo: no digan a nadie lo que han visto.
Porque entonces ahora, si ellos decían esto, los enemigos de Jesús iban a agarrar más todavía para adelantar su muerte. Pero todo tenía que ser en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios. La venida de Elías se había cumplido a través de Juan el Bautista, a quien no le reconocieron y le mataron, como también lo harían con Jesús. Entonces, en conclusión, la experiencia de la transfiguración es única en la vida de los 3 discípulos seleccionados y el ministerio de Jesús. Y dije 3 discípulos. Los otros 9 no aparecen ahí. Ahora, ¿por qué no aparecen los otros 9? Ya lo dije. Porque no hay un real compromiso. Eran los que tenían que andar Jesús puchando, levantando. Pero esos 3 estaban como soldados a la orden, mi general. Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Pedro es mucho más amplio. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos, ¿dónde? ¿Dónde dice? Cuando estábamos, ¿dónde dice? ¿A qué lo están leyendo? ¿No? En el monte santo. Así dice ahí. Cuando estábamos en el monte santo. No era en cualquier lugar, era el monte santo. ¿Por qué no se llevó a los otros 9? Solo se llevó a los 3. Pero conocía las debilidades de los otros 9. A lo mejor se iban a distraer ahí. Entonces se llevó a los 3. Pero aún estos 3, ¿verdad? Dice que estaban como, bueno, después, ¿no? Ahí estaban encantados, no se querían bajar de arriba. Para poquitos días, ya dije, al mismo Pedro negando a Jesús, salieron huyendo y allá refugiándose entre los mismos enemigos de Cristo. Por eso fue que la muchacha lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? No, si tuviste como ellos. ¿Es de ellos? No, no conozco a este hombre. No, tú estabas con ellos y mira. No, no lo conozco. Y a la tercera, ¿qué fue lo que hizo? Maldecir a su propio maestro. ¿Hasta dónde llega la vulnerabilidad humana, verdad? ¿Hasta dónde llega? Cuando realmente no ha habido un encuentro personal con Jesús. Aleluya. Nadie más que ellos podían ahora relatarlo a los otros discípulos. Los otros quizás tal vez no iban a creer. A ustedes soñaron despiertos. Como Tomás, que decía: hasta que no metas las manos en los hoyos ahí, no voy a creer. Dios nos tiene aquí en esta mañana. ¿Extrañamos a los que faltaron? Claro que los extrañamos. De alguna manera extrañamos a los que faltaron. Pero Dios en esta mañana tiene una porción grande para nuestras vidas, dependiendo del hambre que traigamos y la disposición que traigamos. Pues nos ponemos de pie y le vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Y con toda reverencia levantemos nuestras manos al cielo. No seamos de aquellos que sentimos cuando se dice levante sus manos
como que mala baja, no, como que libras de hierro tuviera en cada mano, reverencia, y digamos: Padre, perdona nuestras debilidades, Padre, perdona nuestros pecados, Padre, te hemos desobedecido, hemos hecho lo incorrecto delante de ti, te hemos fallado a cada momento. Pero en esta hora, Señor, pedimos misericordia. Pedimos que tu gracia divina, que tu Espíritu Santo nos fortalezca en el nombre de Jesús. Oramos por las personas que están en línea, que nos están viendo. Si tú te sientes desanimado, si estás pasando alguna situación difícil, si te has distraído, si te has descuidado espiritualmente, en este momento pídele perdón a Dios, a Jesús. Y si tú todavía no tienes la seguridad de tu salvación, dile: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento delante de tu presencia, te recibo en mi corazón como mi único suficiente Salvador. Si has dicho estas palabras y las dices de corazón, repito, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma, nunca. Busca una iglesia donde puedas crecer, donde te puedan ayudar. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos decir, recomendar alguna organización cristiana. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la 21, igual, ahí está es igual, WALL. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. Y también tenemos escuela de teología los días lunes, capacitando líderes de distintas congregaciones. Pastores vienen a estudiar aquí con nosotros. Aleluya. Así que en esta hora, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Ahí están las transmisiones, la información de la iglesia, del ministerio. Ahí están las transmisiones, artículos periodísticos que se escriben ahí. Amén, amén. En YouTube también, Iglesia Comunidad Cristiana, Vladimiro Monroy. Pero en este momento, aleluya, sienta la presencia de Dios, hermano. Sienta la presencia de Dios. Él está aquí, aleluya. Él quiere cosas grandes, bendecirnos en grande, darnos cosas en grande. Siempre digo, si alguien quiere pasar al altar, el altar está abierto. Venir a llorar en la presencia del Señor. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Oh, mi alma te alaba, Señor, en este momento. Gloria a Jesús. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Hay poder en Cristo. Oh, Rabbi Kaisaba, gracias, gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo, fuera de tiempo. En este momento enviamos un saludo especial a todos los hermanos. Hermana Marisela, mandamos su bendición. Hermana María Zanati, en el nombre de Jesús. Familia Menchú, que llamaron porque habían tenido una emergencia, en este momento los bendecimos en el nombre de Jesús. Que sienten la presencia tuya, Señor. Padre, no permita, Padre Santo, que nada ni nadie, Señor Dios mío, nos distraiga espiritualmente. En el
Vamos a orar por los enfermos. Si algún hermano en esta hora viene enfermo, también en el nombre de Jesús hay sanidad divina. Hay sanidad por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Si Dios está hablando a tu vida, valora eso en grande, porque las bendiciones llegan, y así como llegan, también así se van. Así como Moisés y Elías aparecieron con Jesús y se transfiguraron. Cuando más emocionados estaban Pedro, Jacobo y Juan, dice que de pronto una nube los cubrió, desaparecieron de su vista y apareció solamente Jesús. Oh, hay poder en Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Vamos a orar por las personas que por fe han aceptado a Jesús. Padre, donde quiera que sea, sean personas que por fe se entregaron a ti, se están entregando o lo van a hacer durante, miren esa transmisión, durante la tarde, durante la semana, o cuando puedan hacerlo. Padre de Dios, enviamos una bendición grande y permite, Señor, que tengan un lugar donde crecer, donde desarrollarse. Si alguien está reconciliando, Señor, también, Padre Santo, recíbelo como el hijo pródigo. Aleluya. Si alguien está enfermo, sánalo, Padre. Pero el punto está que esta palabra no regresa vacía. Tu palabra nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Aleluya. Siga orando, hermano. Estas bendiciones no son de todos los días. Siga adorando a Dios, siga adorando. Siga en reverencia. En el nombre de Jesús. Padre, Señor, quisiéramos decir como Pedro: haz una enramada, hagamos una enramada, una para ti, otra para Moisés y para Elías. Pero también entendemos, Señor, que todo tiene su tiempo, que hay otras responsabilidades dentro de tu obra. Así que bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que nos vieron en línea, nos están viendo, cada uno de tus hijos. Vamos a despedirnos de las redes sociales en este momento. Nuestra próxima transmisión es el jueves de la oficina pastoral, es a las 10 o 10:30 de la mañana. Amén. Aleluya. Pero por hoy nos quedamos con la iglesia, con la congregación. Bendiciones. Oh, hay poder en Jesús.